Hola hermanos, buenas noches. Aquí estamos para iniciar nuestra reunión de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Qué gusto estar aquí con ustedes un día más, hermanos. Está lloviendo un poco, pero nosotros no paramos, seguimos aquí adorando y alabando a Dios en nuestras reuniones, como cada martes, domingo, viernes, sábado con los jóvenes. Aquí estamos. Qué bueno que se conecten, hermanos, compartan este video, no se les olvide compartirlo, no se les olvide estar comentando, hermanos, y estar en el mismo sintonía, en el mismo canal, hablando la palabra de Dios a todo donde se nos dé la oportunidad. Así que, hermanos, pues sin más, vamos a empezar esta reunión orando, agradeciéndole a Dios por este día, por esta nueva oportunidad de congregarnos. Sabemos que no presentes en la carne, físicamente, pero en el espíritu sí estamos presentes todos, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor, te doy gracias por este día, Padre. Te doy gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, nos has librado del mal, nos has librado, Señor Jesús, de toda la enfermedad, Señor. Nos has librado, Señor, de todos los accidentes, Padre. Nos has librado de tantas cosas que ni siquiera tal vez sabemos, Padre Santo. Pero te agradezco infinitamente por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie que se compare a ti, Padre. Solamente tú eres bueno, solamente tú mereces la gloria y la alabanza, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo está entre nosotros. Tú prometiste, mi Señor, que enviarías al Consolador a cada uno de nosotros, Señor, y aquí estás, Espíritu Santo. Yo lo sé, te podemos sentir, que a cada persona que esté viendo este video a través de su pantalla pueda, Señor, sentir tu presencia, Señor, podamos conectarnos, Señor, podamos estar atentos en lo que debemos de estar, podamos estar con un corazón dispuesto y con nuestro espíritu encendido, Señor, con nuestros oídos listos para escuchar tu palabra, para entender tu palabra, Señor. Te lo pido todo esto, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar con una adoración, hermanos. Y les pido que cierren sus ojos y que, si se saben este canto, lo canten conmigo desde sus casas con todo corazón para nuestro Dios. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien. Bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu bien, y yo
el canto de hoy, que dijimos a nuestro Dios que Él derrame de su bálsamo de amor y de su Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Está apretando un poco la lluvia, esperemos que nos puedan escuchar, hermanos, y pues demos paso a la palabra de Dios con nuestro pastor y pongamos mucha atención. Buenas tardes, amados hermanos de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Está cayendo un diluvio, no se espante, ¿verdad? Dios prometió que ya no iba a volver a exterminar a la humanidad con agua, que ahora sería a través del fuego, pero esperamos en Cristo grandes y preciosas promesas. Así es que, amados hermanos, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Gracias a Dios por los que ya están conectados y por los que se van a conectar. No se le olvide compartir el video, ¿verdad? Compártalo con sus familiares, compártalo con sus contactos. Hoy más que nunca necesitamos que la palabra de Dios sea promulgada, sea compartida, sea enviada hasta el último rincón de la tierra. El día de hoy estábamos viendo a través de las redes sociales el 35 Congreso de Jóvenes de Amistad Cristiana de Puebla. Y uno de los temas es las memorias de esos 35 años. Y han estado interviniendo oradores, ¿verdad? Desde que inició el Congreso de Jóvenes, y hemos podido recordar cuando nosotros estuvimos en esa época, ahí en el año 99, 2000 en adelante. Nos tocó ser parte de esos congresos y haciendo esas memorias, ¿verdad? Muchos de los que iniciaron en esa época hoy están sirviendo a Dios en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes ministerios. Y nosotros no somos la excepción, hermano. Somos parte de esa generación que hoy, por la voluntad, por la gracia de Dios, le estamos sirviendo aquí en Casa de Dios y Puerta del Cielo. Así es que todo lo que tú has vivido en Cristo Jesús, todo lo que tú has vivido en Casa de Dios y Puerta del Cielo, no se te olvide, ¿verdad? Que quede en las memorias. En la Biblia habla de un libro de las memorias, donde está todo registrado. Cuando Dios te llamó, cuando llegaste a Casa de Dios y qué es lo que has hecho para Dios en Casa de Dios y lo que está por venir. Un ministerio no se hace de la noche a la mañana, amados hermanos. También estábamos viendo otro video de otro hermano de Marcos Richards, que es hijo del hermano Víctor Richards, hermano de Chris Richards, de Vino Nuevo, quienes por años han servido al Señor y ahora están al frente de un ministerio que se llama El Olivo, Corazón Olivo, y que ha florecido, que tiene bastantes congregantes y que Dios lo está usando de una manera poderosa. El grupo de la congregación está impactando, pero no es por esos 10 años, sino por 30 años de ministerio, hermano. A veces pensamos que esto puede ser de la noche a la mañana y no es así, hermano. Aún en lo natural, aún en lo secular, una empresa no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso de años en el cual aprendemos, en el cual nos caemos, en el cual vamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí. Y bueno, no es sorprendente ver que este congreso, que es a nivel internacional, se esté llevando a cabo por redes sociales, hermano. No se puede hacer en vivo, presencial, por la misma contingencia que estamos viviendo. Así es que no se desespere usted si nosotros no nos estamos congregando, ¿verdad? Hay que seguir el ejemplo de los mayores, de los que ya tienen más años en Cristo, y poder prestar atención a lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y honrarlos, porque muchas veces en lugar de honrarlos, los criticamos. Y debemos de valorar lo que ellos han hecho, lo que Dios les ha permitido hacer, que no es fácil, hermanos.
pero que por la gracia de Dios sigue adelante. Y nosotros somos parte de ese avivamiento, así es que gócese, alégrese, disfrute el ser llamado de Dios, ¿verdad? Compartíamos el domingo que Dios lo conoció desde antes, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Entonces alégrese y gócese de ser parte de todo esto que está pasando. Y este es el tiempo en el cual, si este congreso que tiene 35 años y que ha impactado a muchas generaciones en muchas partes del mundo, se está transmitiendo por internet, hermano, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Así es que ya alabamos a Dios, ya oramos, vamos a entrar de lleno, sin más ni más, a la palabra de Dios. Y estando en mis oraciones, ¿verdad? Dios me mostró ese pasaje de Ezequiel donde habla acerca del valle de los huesos secos. Y es una escritura impactante, amados hermanos, que ahorita la vamos a leer, ¿verdad? Que usted la va a meditar y que a veces lo leemos y no entendemos y no le damos la importancia y no le damos el poder que la palabra de Dios tiene, amados hermanos. Y ese es un error. El día de ayer mi esposa y yo fuimos al doctor, ¿verdad? Para checarnos, para prevenir. No estamos enfermos, ¿verdad? Solamente con achaques propios de la edad, pero más que nada para prevenir. Y llegamos ahí con un doctor y pues resulta que es un pastor, un pastor conocido, amigo. Y dijimos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos va a consultar y aparte nos va a consultar también de manera espiritual. Entonces, como todo doctor, te empieza a hacer preguntas: ¿dónde le duele, qué síntomas? Y cada cosa que le decíamos nosotros que nos dolía, que sentíamos, él nos contestaba con la palabra de Dios. Y es realidad, hermano. Todo lo que padecemos, todo lo que estamos viviendo hoy en día es por no obedecer la palabra de Dios, hermano. Todo tiene su origen en la desobediencia a la palabra de Dios. Porque el Señor dice en Deuteronomio 28, si oyeres la palabra de Dios y guardares y la pusieres por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero si no la oyes, si no la obedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán, hermano. Entonces fue un buen momento de Dios de saber que cualquiera que sea la situación que estás pasando, es porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Es porque aunque oímos la palabra de Dios, aunque la conocemos, no la obedecemos. Cualquiera que sea la situación, ya sea situación de salud, o si es una situación matrimonial, o si es una situación familiar, o si es una situación laboral, cualquiera que sea la situación, la respuesta está en la palabra. Así es que, amados hermanos, tenemos un tesoro precioso y yo les animo a que le hagan caso, que le presten atención a la palabra de Dios. Es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hermano. Así es que cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu dolencia en este mismo momento, la palabra es la respuesta a lo que tú necesitas. Y si tú reconoces que así es, y que has fallado y que has desobedecido y que no has guardado la palabra de Dios, lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y seguir adelante. Así es que vamos adelante. Introducción. El tema de hoy es el valle de los huesos secos, amados hermanos. Toda la tierra es un valle de huesos secos, sin vida, sin alma, sin espíritu. Hoy en día estamos viendo eso, hermano. Ciertamente ha habido otras épocas terribles de oscurantismo, de guerras, de pestes, pero eso nos antecedió a lo que estamos viviendo hoy, y toda la tierra es un valle de huesos secos, sin vida, sin alma, sin espíritu, ¿verdad? No es posible que todo lo que estemos viviendo, ¿verdad?, se presume que haya sido provocado por el mismo hombre y por el pecado, hermano. ¿Y por qué alguien puede provocar esa pandemia, puede provocar esta maldad? Porque es un valle de huesos secos. Tanto los que lo provocan como los que lo sufren, ¿verdad? Porque no estamos haciéndole caso a Dios, porque no estamos tomando en cuenta a Dios, porque no estamos obedeciendo su palabra. Y si tú no obedeces la palabra, si no guardas la palabra, pues no es más que eres hueso seco, hermano. Y toda la tierra, ¿verdad? Y específicamente nuestra nación es un valle de huesos secos, en el cual estamos viendo la maldad, la enfermedad, la mortandad, tantas cosas terribles. Pero hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra, a través de sus profetas. Hoy en día la humanidad están muertos en vida. Parece que tú los ves vivos, pero la verdad es que están muertos espiritualmente, hermano. Es un valle de huesos secos.
Hay un pasaje, no recuerdo dónde dice que, bueno, este no es un pasaje, sino más bien es un lema de algún grupo de alcohólicos anónimos, me parece, que dice que la gente está como un venado que han cazado, muerto, pero con los ojos abiertos, hermano. Yo no sé si se ha visto, ¿verdad?, que los venaditos cuando ya están muertos, ya está muerto el cuerpo, pero tienen sus ojos abiertos. Y qué terrible es eso, ¿verdad? Porque la gente tiene sus ojos abiertos, pero está muerto, pareciera que estuviera muerto. Y por eso quise, ¿verdad?, ser obediente a Dios y tocar este tema del valle de los huesos secos, que no tienen vida, que no tienen alma y que no tienen espíritu. Están muertos en vida. Pero el pasaje no solamente se refiere a la humanidad que anda sin Cristo, sin Dios, en pecado, sin la palabra de Dios, sino que se refiere también al pueblo de Israel, hermano. Pero también se refiere a la iglesia. Y ahorita lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Dice, y aún los hijos de Dios piensan y dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y eso es lo que pasa, hermano. Por ejemplo, nosotros ayer que fuimos a ver al doctor, con tantas dolencias, gracias a Dios que no es nada grave, ¿verdad? Pero sí dolencias de cuerpo, de huesos, ¿verdad?, de cabeza, de malestares. Y dice aquí, los hijos de Dios piensan y dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Y este hermano nos recordaba, ¿verdad? Ahí está la palabra de Dios. Para cada dolencia, para cada necesidad, nos sacaba un pasaje de la Biblia, nos sacaba un versículo. Y ante eso, pues no tienes nada que decir más que aceptar, sí es cierto, tienes razón. Así es que si tú tienes algún problema y hoy Dios te habla, pues lo único que tienes que hacer es reconocer que estamos mal. Así es que vamos a Ezequiel capítulo 37, amados hermanos. Si tiene su Biblia por ahí, ¿verdad? Estoy seguro que no la tiene porque a veces ni en la iglesia llevamos la Biblia, ahora menos que no los veo menos, hermano. Pero si usted la tiene, gloria a Dios, abra su Biblia en Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer del versículo 1 al 14, que es donde habla de este valle de huesos secos, una visión que le dio Dios al profeta Ezequiel, y lo vamos a ir leyendo y después vamos a ir desglosando versículo por versículo. Y esto está tremendo porque ante esta humanidad que estamos viviendo, este valle de huesos secos, esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios, versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel,
y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, qué tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Qué tremenda visión le dio Dios al profeta Ezequiel, ¿verdad? Y cómo le mostró ese valle de huesos secos y lo acercó para verlos de cerca y estaban secos en extremo. Vamos a irlo desglosando. Versículo 37 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y hemos predicado y me llamó la atención que dentro del Congreso tocaron, ¿verdad? Esa parte de Isaías 61 y Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y nosotros también ya lo habíamos compartido. Y en este versículo dice: la mano de Jehová vino sobre mí. El Espíritu vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, en medio de todo este valle de huesos secos, hermano, Dios nos ha puesto a ti y a mí, ¿verdad? Y dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Entonces tú puedes caminar al derredor y ver que, ¿verdad?, la gente está muerta como huesos secos, y no solamente secos, sino que dice aquí: y por cierto, secos en gran manera, amados hermanos. Entonces fíjese, no solamente estaban secos, sino secos en gran manera. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. La gente está muerta, está en huesos, pero huesos extremadamente secos, hermano, que no tienen vida, que están muertos pero con los ojos abiertos. Versículo 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Verdad? El Señor le preguntó, como nos pregunta a nosotros: ¿vivirán todos estos huesos, hermano? ¿Y qué respondió el profeta? Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Usted cree que Dios sabe si estos huesos van a vivir, hermano? Me dijo entonces el Señor: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces Dios nos está hablando a nosotros, nos ha ungido con su espíritu y nos ha puesto en medio de este valle de huesos secos, ¿verdad? Y los hemos visto de cerca, en gran manera secos. Y el Señor nos dice en esta misma hora: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Entonces es necesario que nosotros estemos profetizando en este valle de huesos secos, ¿verdad? Oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que necesita la gente? Oír la palabra de Dios, hermano. Pero decíamos que este pasaje no solamente se refiere, ¿verdad?, a este valle de huesos secos, se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad?, que estaba seco, que había abandonado a su Dios por no obedecer su palabra, pero también se refiere a nosotros cuando nos apartamos, cuando estamos secos, cuando no meditamos la palabra, cuando no hacemos la palabra. Entonces nos tenemos que levantar y profetizar sobre estos huesos, sobre esta humanidad, y decirles: oíd palabra de Jehová, hermano. Y ahora, ¿cómo es que vamos a profetizar? A través de las redes sociales, hermano. Imagínate, en otros tiempos, en este Congreso de Amistad, venían de todo el mundo, hermano, para congregarse aquí en la Carcaña. Hoy en día cada quien está transmitiendo desde su país de origen, desde su estado, hermano. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están profetizando al valle de huesos secos. ¿Y qué es lo que están diciendo? Oigan palabra de Dios. Oigan palabra de Dios. Así como nosotros fuimos a ver al doctor y oímos palabra de Dios, ahora obedece la palabra de Dios, porque en ella está la vida, porque ella es la que nos vivifica. Versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que tenemos que profetizar, hermano? ¿Verdad? Tenemos que decirle a esos huesos secos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, hermano. Entonces tenemos que profetizar sobre la gente, sobre nuestros familiares, que el Señor hace entrar espíritu en ellos para que vivan. Acuérdense que también hablamos del espíritu de vida. El espíritu es el que vivifica, hermano.
Y es lo que tenemos que decir a la gente, que Dios quiere hacer entrar de su Espíritu en ellos para que vivan. ¿Y cómo es que va a entrar el Espíritu Santo? A través, primero de que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente reciban al Espíritu Santo de Dios y entonces vivirán. Dice uno de los profetas, buscadme y viviréis. Entonces la gente necesita buscar de Dios, pero nosotros somos los que tenemos que ir y profetizar sobre esos huesos y decirles: huesos secos, oigan la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero no lo hacemos, hermano. La orden es: profetiza en este valle de huesos secos. Profetiza. Y si ahorita no puedes salir, ¿verdad? O estás guardando cuarentena, pues profetiza a través de las redes sociales, hermano. No tengas temor al que dirán, si te van a censurar o tus amigos se van a burlar de ti. Porque ante ellos no has reflejado que eres cristiano, que eres un hijo de Dios, y te da vergüenza publicar un pasaje, profetizar sobre ellos. Y el Espíritu Santo nos está lanzando este reto, que a partir de hoy profetices a los huesos secos a través de las redes sociales, hermano. Y yo también los invito, los reto a que a partir de hoy usted esté profetizando a través de las redes sociales a esos huesos secos, ¿verdad? Y decirles que Dios hace entrar espíritu en ellos para que vivan. Y no le importe a usted, ¿verdad? Si su amigo de pandilla, si su amigo de trabajo, si su amigo de fechorías, ¿verdad?, lo está viendo. Él necesita escuchar la palabra de Dios. Pero necesitamos nosotros profetizar. Versículo 6 dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ese es el poder de Dios, hermano. Y esto que estamos leyendo no es un cuento, no es una fábula, no es una alegoría, es una realidad, que cuando la gente viene a Jesús y recibe el Espíritu Santo, entonces de huesos secos se convierten en hombres de carne, en hombres de espíritu, de alma. Pero es necesario que nosotros profeticemos. Yo busqué aquí qué quiere decir profetizar para que usted lo entienda, ¿verdad? Porque a lo mejor usted piensa: no, pues es que yo no soy profeta. Profetizar es hacer la función de un mensajero, es llevar el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Las buenas nuevas de Jesús. Usted y yo somos mensajeros, debemos llevar ese mensaje. Profetizar es hacer la función de un mensajero, de un portador de noticias, de un cartero. Un profeta cristiano es aquel que ha hablado con Dios y ha recibido un mensaje o un encargo que debe entregar por cuenta de Dios. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído nosotros? Que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar a ese valle de huesos secos? Que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Que lo que la humanidad necesita en este momento, ¿verdad? Si necesita sanidad, necesita a Jesucristo. Si la gente necesita economía, necesita a Jesucristo. Si la gente necesita trabajo, necesita a Jesucristo. Si la gente necesita libertad de esclavitud, de opresión, de tinieblas, necesita a Jesucristo. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar, que profetizar, que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, hermano. Entonces el profeta, ¿verdad? Ezequiel obedeció. ¿Y qué fue lo que hizo? Profetizó sobre los huesos secos, hermano. Quizás usted físicamente no esté viendo esos huesos secos, pero espiritualmente están secos, hermano. Y necesitan la palabra de Dios, la profecía de Dios. Dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado, como nos está mandando Dios en este momento. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y por ahí en internet, en YouTube, ¿verdad?, hay videos de este pasaje, hermano, y se ven las imágenes impresionantes. Cómo está el valle de huesos secos, y cuando profetiza, cuando da la palabra de parte de Dios, se empiezan los huesos a juntar, cada hueso con su hueso. ¡Wow! Versículo 8: y miré, y he aquí que los tendones sobre ellos, los tendones también, hermano. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
¿Por qué? Porque no solamente estaban secos, sino secos en extremo, hermano. Entonces no solamente necesitan juntarse los huesos, no solamente necesitan haber tendones, no solamente necesitan carne y piel, sino que necesitan el Espíritu de Dios, hermano. Y me dijo de nueva cuenta, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Dios nos está diciendo, profetizar al Espíritu que venga sobre estos huesos secos, sobre esta gente que está seca, y que sople sobre ellos, sobre estos muertos, para que vivan, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente obedecer, solamente profetizar como el profeta Ezequiel. Y él dijo, y profeticé, versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces Dios manda y el profeta obedece. Dios dice profetiza y el profeta profetiza. Y Dios respalda su palabra, Dios cumple su palabra, pero necesitamos tú y yo profetizar. Y ya les dije que es profetizar, llevar un mensaje de parte de Dios. Es hablar lo que Dios nos ha dicho a nosotros en lo secreto y publicarlo y declararlo. Y hoy más que nunca necesitamos profetizar vida, necesitamos profetizar sanidad, necesitamos profetizar que solamente en Jesucristo hay sanidad y hay vida eterna. Necesitamos profetizar en las redes sociales que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Eso necesitamos profetizar en este valle de huesos secos. En esas redes sociales que también es un valle de huesos secos, hermano. Porque la mayoría de la gente que está en las redes sociales son huesos secos. Tú necesitas profetizar. Decía hace ratito en una de las sesiones Alejandro Escobedo, ¿verdad? Que la mayoría de los cristianos siguen a tantos predicadores en las redes sociales que a su pastor. Que usan frases de predicadores que quién sabe de dónde vienen, qué doctrina traen. En lugar de estar mandando el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios nos está diciendo en este momento. Versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, hermano. Fíjate, la casa de nuestros huesos se secaron. ¿Y por qué se secaron sus huesos? Porque no obedecieron la palabra de Dios, porque no obedecieron a Dios. Lo mismo que nos pasó con el doctor, ¿verdad? ¿Por qué te duele esto? Porque desobedeces la palabra de Dios, hermano. Muchas veces el dolor de cabeza, el dolor de espalda, viene por el enojo, por la ira. Cuando Dios nos dice, no te enojes, perdona. Entonces todos estos huesos son la casa de Israel. Se está refiriendo a la casa de Israel, hermano, no a los huesos secos de afuera. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Y por qué pereció su esperanza y son del todo destruidos? Porque se apartaron de Dios. Entonces en este día el Señor nos está invitando a volvernos a Dios, a escuchar la voz de Dios y a profetizar en medio de este valle de huesos secos. Los primeros vivificados vamos a ser nosotros, hermano. Porque fíjate, así como hay molestia en lo físico, hay dolor, también hay dolor en el alma y en el espíritu. Toda verdad es paralela, hermano. Ese malestar que sientes físicamente, también lo tienes en tu alma y aún en tu espíritu. ¿Y por qué vino ese malestar? Porque no hemos seguido los mandamientos de Dios. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, enójate pero perdónense, reconcíliense. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos airamos, nos enojamos y no nos perdonamos, nos vamos a dormir y seguimos enojados, pasan varios días y seguimos con ese enojo, y ese enojo es el que provoca el dolor, el que provoca la enfermedad. La palabra de Dios porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Versículo 12 dice, por tanto le vuelve a decir, profetiza y diles a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros
Fíjate qué tremendo. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¡Wow! Fíjate qué promesa tan maravillosa. Después de que ellos no obedecieron, después de que se apartaron de tantas cosas, el Señor le dice al profeta: profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esa es la promesa para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros, hermano. El Señor abrirá nuestros sepulcros y nos hará subir de nuestra sepultura y nos traerá a la tierra de Israel. Y allí está hablando, ¿verdad?, de que los que murieron en Cristo serán resucitados y los que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, así dice Jehová. Ese es nuestro Dios, amado. Tenemos un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y en esta hora el Señor nos está diciendo: profetiza, hijo de hombre. Profetiza sobre ese valle de huesos secos. Voltea a tu alrededor. Ahí donde vives, ahí donde estás ahorita, voltea a tu alrededor y ve cómo hay un valle de huesos secos. De gente que tiene los ojos abiertos, pero que está muerta, hermano. Y que necesita que tú te levantes de parte de Dios y que profetices vida sobre estas almas. Que profetices vida. Que esos huesos se junten, que vengan los tendones, que venga la carne, que venga la piel, y que después profetices al Espíritu que venga de los 4 puntos de la tierra para que reciban el Espíritu y sean vivificados. Eso es lo que tenemos que profetizar, amados. Profetiza a través de las redes sociales. Profetiza este valle de huesos secos. Estas redes sociales es un valle inmenso de huesos secos, en gran manera secos. Y el Señor nos está mandando en este día a profetizar. Así es que, amados hermanos, yo quiero ver a partir de mañana, ¿verdad?, esas redes sociales inundadas con profecía, ¿verdad?, donde tú estás declarando vida, sanidad, libertad, salvación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo espero que lo hagas, porque no hay nada más sencillo que Dios nos manda. Profetiza a través de las redes sociales. Ya no nos está diciendo ve y sal. Profetiza a través de estos medios, hermano. Gracias a Dios, porque veo que algunos lo están haciendo, están compartiendo la palabra, pero son muy pocos, hermanos, son como 5. Así es que en esta hora Dios nos está diciendo: profetiza sobre ese valle de huesos secos, ¿verdad? Y manda a esos huesos secos que se junten, que vengan tendones, que venga carne, que venga piel. Y también profetiza al Espíritu para que vivifique esos huesos secos. Y saturemos tu página personal y la página de la iglesia. Yo quiero ver que ahí esté saturada de palabra de Dios, saturada de palabra de Dios. Fíjate qué curioso, ahorita con toda esta pandemia, muchos empezaron a publicar versículos, mensajes. Tú puedes entrar a cualquier muro y vas a ver que ya hay muchos mensajes de Dios, pero necesitamos aún más saturar, y no solamente saturar, sino profetizar, hacerlo con toda la intención para que esos huesos secos vivan y el Espíritu Santo les dé vida, en el nombre de Jesús. Así es que vamos a orar en esta hora, amados hermanos, y ya dependerá de cada uno de nosotros, porque el pueblo de Israel se encontraba sin esperanza, hermano. Fíjate qué tremendo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza
y somos del todo destruidos. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Huesos secos perdieron su esperanza y si somos destruidos. Pero Dios le dice: profetiza y dile a mi pueblo. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y eso en lo natural el Señor ya lo está haciendo. Muchos cientos de judíos están regresando a Israel. Y en lo espiritual también está sucediendo lo mismo. Pero es necesario que tú y yo profeticemos vida para aquellos que están en los huesos secos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, entendiendo que tú nos hablas a través de tu palabra. Que todo aquel que habla de parte de ti está profetizando, Señor. Quizás no tenga el ministerio de profeta, pero todo el que habla de parte de ti está profetizando. Y tú nos mandas en este día a profetizar sobre ese valle de huesos secos. Empezando por nosotros mismos, por nuestros familiares más cercanos, por nuestros vecinos, por nuestra colonia, por nuestro estado, por nuestra nación. Tú nos estás enviando a profetizar vida para aquellos que se encuentran muertos. Tú nos estás enviando a profetizar al Espíritu para que venga de los cuatro vientos y dé vida a aquellos huesos, aquellos tendones, aquella carne, aquella piel que no tiene el Espíritu de Dios. Empieza con nosotros que somos tu pueblo, vivifícanos y permítenos ser obedientes y empezar a profetizar a través de estas redes sociales. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres el dador de vida, en el nombre de Jesús. Y si tú nos estás viendo y no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y te identificas como ese valle de huesos secos que está muerto, y quizás extremadamente muerto, tú dices: estoy vivo, aquí tengo carne, pero la verdad es que espiritualmente estás muerto. Hoy el Señor te quiere dar vida. Hoy profetizamos vida para ti que nos estás viendo. Hoy profetizamos vida para ti que te conectaste o que alguien te envió este video. Profetizamos que Dios vivifica tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de que le abras tu corazón a Jesucristo y le recibas como tu Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo. Y en ese mismo momento tú vas a recibir vida y vas a recibir el Espíritu de Dios. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú conoces mi condición. Me encuentro en los huesos secos, pero yo creo que tú tienes el poder para vivificarme. En este día yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Te pido que perdones todo mi pecado, toda mi maldad. Me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Y en este día yo te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y creemos que en este mismo momento, si tú hiciste la oración, estás recibiendo vida. Recibiste vida de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. El Señor está resucitando todo aquello que estaba muerto, ese valle de huesos secos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amados hermanos, vayan y profeticen vida a esos huesos secos. Y que el Espíritu de Dios entre en los huesos secos.
en los huesos secos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigamos adelante, hermano, pero profetice. Profetice. Si usted ha oído de parte de Dios, ¿verdad? Si Dios le ha hablado, sea obediente y profetice la palabra de Dios. Y comprenda, ¿verdad?, que si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna enfermedad, alguna necesidad, es por no obedecer la palabra de Dios, por no seguir el consejo de Dios. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y escuchemos la palabra de Dios. Guardemos sus mandamientos y pongámoslos por obra. No se le olvide darle me gusta el video, compártalo, suscríbase al canal y nos vemos el día viernes para seguir profetizando vida en medio de un valle de huesos secos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos el día viernes.